Buenas tardes. Bueno, se dieron cuenta que no todos los países son iguales, ¿no? Donald Trump quiso hacer una especie de ajuste en unas partidas de gastos sociales y la justicia de Estados Unidos lo frenó. Recuerden que Elon Musk es el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Entonces, él tiene que observar cuál es el organigrama del gobierno, las distintas áreas y ver todo aquello que se pueda privatizar, todo aquello que se pueda desregular y cómo se puede bajar el gasto público. Elon Musk en varias oportunidades dijo que va a emular a Javier Milei, a su amigo personal. Así este comentario porque a veces uno cree que puede traspolar la experiencia de un país a otro. Y huelga decirlo, pero Estados Unidos no es Argentina y la justicia de Estados Unidos no es la justicia de Argentina. Muy interesante para seguir este caso. El otro tema, si prospera el proyecto y se eliminan las PASO y los debates presidenciales, tenemos que decir que estamos en una etapa donde hay un sector político de la Argentina que nos está proponiendo retroceder un poco en la democracia, porque nos quedamos sin votar en las primarias y si nos quedamos, eso está en el Congreso, el proyecto del gobierno, sin debate presidencial, le quitamos una etapa muy importante al proceso electoral donde los candidatos tienen que expresar cuáles son sus propuestas si el electorado se puede informar adecuadamente. Hay un dato que es muy interesante, esto de que cuando organizamos la República, organizamos la esfera pública, las instituciones, el equilibrio de poderes, el funcionamiento, la división de poderes. Cuando organizamos la democracia pasa lo mismo, estamos hablando de cuestiones públicas, de la esfera pública. Entonces, la democracia entra dentro de la República, por eso estamos en una república democrática. Si no fuera una democracia, podría ser una monarquía, una república monárquica, o podría ser una aristocracia, república aristocrática. Nosotros tenemos una república democrática. Entonces, se trabaja sobre todo aquello que tiene que ver con la esfera pública, la Constitución, las leyes, los poderes. Sin embargo, fíjense que el presidente Milei en Davos, cuando habló del feminismo, se metió en cuestiones privadas. Y esto está diferenciado históricamente, lo que es la esfera pública y la esfera privada, de la puerta para adentro no entra la democracia. Es un ámbito reservado a uno, a la conciencia y a Dios para los que creen. Hay quienes sostienen que desde el momento que surgieron las redes sociales y comenzamos a hacer pública nuestra vida privada, entonces esa división entre la esfera pública y la esfera privada quedó un poco desdibujada. Un tema muy interesante. Por eso, esta noche vamos a hablar con Emilia Hassan para que nos diga, ¿esto solo pasa en la Argentina? Porque si uno observa los discursos de Donald Trump, él también habla en contra de la diversidad sexual. Si le escuchamos a Giorgia Meloni, a la primera ministra de Italia, también. Bueno, ella nos va a ilustrar esta noche cómo tenemos que pensar este tema. Repito, ¿por qué los presidentes, en vez de hablar de cuestiones públicas que nos atañen a todos, se meten con temas que referencian a la vida privada de las personas? Vieron que Cuéllar y la secretaria están detenidos todavía en Paraguay y que Paraguay le pide a la Argentina acelerar el proceso para extraditarlo porque no los quieren tener en Paraguay. Hoy se conoció, hace unos días se conoció que la secretaria había comprado por casi $500 millones al contado varios departamentos. Bueno, ¿a dónde quiero apuntar? Ellos estaban en un edificio y resulta que se reunió el consorcio y dijo, no los queremos. Entonces el dueño no les alquiló más el departamento, se tuvieron que ir. Es muy interesante este ejercicio de responsabilidad cívica, de responsabilidad ciudadana, porque me hizo acordar a la pena del ostracismo en la democracia de Pericles.
¿Qué ocurría en Atenas 500 años antes de Cristo? Que cuando alguien era peligroso para la democracia, no era bueno para la democracia, se lo sacaba del pueblo y se tenía que ir. 2 años, 5 años, después volvía y se le restituían los bienes, pero se lo sacaba del medio. Bueno, ¿por qué digo que es un buen ejercicio? Fíjense si en la Argentina a partir de ahora creamos otro tipo de ostracismo. Vamos a un bar o a un restaurante y si hay alguien corrupto, decimos, no, acá no voy a comer si está este señor o esta señora. O si lo hacemos al revés, cuando está, que le digamos al dueño del bar que no lo deje entrar, no queremos compartir. No sé, se me ocurre, es una forma de demostrarles que el ostracismo todavía puede estar entre nosotros como una forma de decirle a aquellos que dañan a la democracia que no queremos convivir con ellos. Vamos al tema de Tucumán. Se reunió hace unos días el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, con el legislador Jerónimo Vargas Aynace. Y hablaron, porque Jerónimo Vargas Aynace fue el autor de la ley que permite que la policía de Tucumán utilice las pistolas Taser. Vamos a ver este video. Lo que hace es generar unos pulsos que simulan los pulsos del cerebro. Y entonces los músculos interpretan que el cerebro les ordena que estos músculos se pongan en tensión. Al ponerse en tensión, el agresor cae. Siempre, siempre cae. Bueno, ahí queda claro. La pistola Taser, que se utiliza en varias policías del mundo, está cuestionada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, porque dicen que al utilizar este sistema de electricidad es muy parecido a una sesión de tortura. Entonces, que recomiendan no utilizarla. Es una pistola no letal, es un avance, es un adelanto, pero bueno, tiene cuestionamientos. Hay otra pistola que tiene menos cuestionamiento que esta, que es de marca Birma, que tiene un proyectil que es cinético, que puede ser químico o puede ser sólido. Si es sólido es como una posta de goma, pero en la punta tiene goma pluma, entonces cuando pega no lastima tanto. Recuerden que al ser armas no letales, uno evita la muerte de aquella persona que pone en riesgo a un policía, lo trata de frenar, lo trata de inhibir para que intervenga otro. Bueno, estas pistolas, las Birma, además tienen este cartucho químico que es cuando hace impacto en el cuerpo de una persona, larga un gas pimienta, entonces puede actuar el otro policía. ¿Qué queremos decir con esto? Que las pistolas no letales son un avance, que la Birma la supera la Taser en cuanto al daño que genera, pero me parece que hay que seguir investigando porque no hemos llegado a la última palabra en las técnicas para frenar aquel riesgo que tienen nuestras fuerzas de seguridad y que es bueno que la tengan y encontrar elementos que los puedan preservar, porque ellos nos representan a la ley, nos representan a todos. Jaldo, además, tomó una decisión muy interesante de desarmar la subsecretaría de registro dominial. Y hay 2 personas que están siendo investigadas por esto de la venta de terrenos del Mollar. Pero tengo que decir que me llama la atención algo, porque en realidad la investigación avanza, pareciera que el gobierno, si la justicia así lo determina, podrá recuperar las tierras a pesar de que la investigación prosigue, porque son tierras del Estado. Además, se le pueden restituir al Estado, se prohíbe el ingreso de lo que construyeron y después se saca todo lo que se construyó en esa reserva. Pero les decía, mientras todo esto avanza, hay un personaje que se está salvando. ¿Quién lo está tapando? ¿Por qué no se habla del delegado comunal? El delegado comunal es el responsable de administrar el territorio. Es el responsable de ver lo que pasa dentro del territorio que él administra. Él asumió esa responsabilidad libremente y además recibió una paga por eso. Entonces, ¿que no se dio cuenta que estaban en un terreno privado, en una reserva, en un territorio donde él estaba obligado a cuidarlo, que podrían haber secado el dique y él no se daba cuenta? Bueno, hay que prestarle atención a este tema.
Álvaro Aurane esta noche nos va a ilustrar sobre Bernardo de Monteagudo, no la calle, porque es más que una calle. Bernardo de Monteagudo fue un tucumano extraordinario, polémico, ¿no? Pero un temprano promotor de la independencia nacional y americana. Fue integrante de la Asamblea del año 13, fue funcionario, ministro de Guerra y ministro de Gobierno en Perú, estuvo con San Martín en Chile, estuvo con Bolívar, participó de la primera etapa en donde se pensaba el gobierno en nuestro país después de la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810. Bueno, este año se cumple un bicentenario, por eso queremos recordar a este tucumano, a Bernardo de Monteagudo. Les propongo, dentro de algunos minutos, escuchar a nuestros invitados de esta tarde. Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal. Es un punto de partida. Emilia Hassan, qué gusto tenerte en el programa. Mucho gusto para mí. Muchas gracias, Pedro. Bueno, el planteo que te invitamos para que nos expliques de alguna manera es por qué los gobernantes que pertenecen a la esfera pública, porque cuando organizamos, escuchaste mi editorial, organizamos la República y la democracia, era para organizar la esfera pública. ¿Por qué se meten en la esfera privada, en las decisiones de las personas privadas? Bueno, Pedro, primero que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la producción. Me siento muy atendida acá. Muy bien. Primero que nada, yo recurriría a la filosofía política. Es tan así de que la esfera pública y la esfera privada están separadas o no se relacionan. Y te añadiría un elemento más, la política o lo político. Lo político, ¿qué rol juega en cuanto a la esfera pública y a la esfera privada? Nosotros cuando hablamos de política, para que la audiencia nos entienda, hablamos de la política como campo donde se dirimen los sentidos, donde se dirimen los significados. Y vos decís, pero ¿cómo interviene esto? Bueno, vamos a lo público. Yo te digo el Estado. En estos últimos años la definición de Estado ha cambiado enormemente, ¿no? Por ejemplo, vos le preguntabas a Néstor Kirchner, ¿qué era el Estado? El Estado te decía que era aquel que tenía que salir a reordenar lo que el mercado no podía articular. Por un lado, el mercado articulaba lo económico, pero desorganizaba lo social, porque esquivaba gente, porque el mercado lo que en definitiva hacía era promover la desigualdad. Y por otro lado, vos te encontrás con un personaje como Milei y que te dice todo lo contrario. Mientras el Estado se achica, la sociedad se engrandece. Entonces ahí vemos cómo se están disputando los sentidos últimamente. Bueno, lo político siempre ha estado entre la esfera pública y la esfera privada. Y en cuanto a lo privado, yo te digo, tal vez pueda ser entendido más que nada desde el feminismo. Por ejemplo, desde una sociedad cuando se promueven ciertas prácticas agresivas o ciertos roles de género, qué es lo que tiene que hacer el hombre, qué es lo que tiene que hacer la mujer, indudablemente va a terminar repercutiendo en el ámbito privado. Por ejemplo, a la hora de distribuir las tareas del hogar, la mujer tiene que cocinar, lo privado es entendido como parte de lo doméstico y lo público esencialmente como parte de lo masculino, ¿no? Y ahí es interesante cómo estos dos conceptos también lo podemos extrapolar a lo político. Hay dos categorías que obviamente va a haber algunos analistas que van a decir ya está como muy saturada la categoría derecha-izquierda, pero yo la sigo utilizando. A mí, por lo menos como analista, como investigadora, me permite ordenar lo político. Por lo menos acá en la Argentina vos vas a encontrar que hay personas que se autoperciben liberales y hay personas que se autoperciben conservadores. Y ahora yo te digo, Pedro, ¿es lo mismo ser conservador liberal en Argentina que ser conservador liberal en Estados Unidos? Hay un texto muy interesante de Carlos Nino, jurista argentino, que él escribe sobre esto. Liberal en Argentina, liberal en Latinoamérica y en España, si vos querés, está más asociado a la libre empresa. Bien. Y en Estados Unidos está acostado más por una línea igualitarista. Hay un autor que se llama Ron Rawls que dice que el liberalismo lo que tiene que hacer es hacer eficiente, hacer posible el ejercicio de las libertades. El ejercicio de, por ejemplo, el derecho a la educación. Yo tengo derecho a la educación, pero yo como Estado tengo que asegurar, tengo que promover las condiciones para garantizar ese ejercicio de ese derecho. En cambio, los conservadores te van a decir, los conservadores acá en Argentina por lo menos te van a decir que no, las instituciones no son suficientes, porque hay una cuestión humana, una naturaleza humana que la hace defectuosa a la persona. Por más de que vos promuevas
por más que vos promuevas políticas públicas, por más de que vos inviertas en salud, en educación, las personas siempre van a tener limitaciones. Y ahí viene la cuestión del enfrentamiento entre el liberalismo y el conservadurismo. Como yo te decía, por ejemplo, el conservadurismo está muy relacionado con la religión. Por ejemplo, hay un orden que debe ser respetado, un hombre que se basa fundamentalmente en la familia, pero no cualquier familia, la familia, como le entiende la religión, la mujer y el hombre y los hijos, ¿no? Y por otro lado, también tienen esto de que la razón tiene una capacidad limitada y por lo tanto no puede promover el progreso. Es decir, el cambio en la sociedad se tiene que dar dentro de las instituciones. Y por otro lado, el liberalismo, que tiene una versión opuesta. Y también un concepto muy importante, que es nutrido el pensamiento conservador, que no se agota en lo religioso, es más bien un pensamiento secular, pero se nutre mucho en lo religioso, es el tema de la verdad. Hay una verdad que necesita ser hallada. Y toda institución, toda corriente filosófica, toda corriente política que se oponga a esa verdad está destinada a fracasar. Y vos me decís, Emilia, ¿para qué haces esta introducción si estamos hablando de Milei? Bueno, porque Milei es alguien que se inscribe dentro del pensamiento conservador, como bien lo escuchamos en el discurso de Davos, donde hacía alusión a la familia, hacía alusión de que la familia tiene la obligación de promover la educación, de que no es posible entender estas cuestiones de género, ataca al feminismo abiertamente, incluso yo lo miro con mucha preocupación a esto de comparar la pedofilia con la homosexualidad. Tenemos que aclarar que no son lo mismo. Pedofilia es una perversión sexual, en cambio la homosexualidad es una orientación sexual. Sí, esa fue una construcción política de él para autojustificarse en su discurso. Exactamente. Me parece que eso a la sociedad le quedó claro y si no, por lo menos estamos tratando de echar un poco de claridad en eso. Claro, por lo menos llevarle esta claridad a la audiencia para que no repitamos cosas que no son. Ahora, no solo se lo ve a Milei hablando sobre eso, Donald Trump también y Giorgia Meloni, que primera ministra de Italia también. ¿Por qué? Esos son los puntos de conexión con lo que acá en Argentina particularmente popularizó Juan Gabriel Tocatlián. Él es sociólogo y es vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, que es la Internacional Reaccionaria. Viste que en el siglo pasado hablábamos de la Internacional Comunista, la Internacional Socialista. Bueno, la Internacional Reaccionaria viene a ser algo más o menos parecido, donde se reúnen líderes, jefes de Estado, referentes como Vox en España, Giorgia Meloni en Italia, Víctor Orbán en Hungría, Donald Trump en Estados Unidos, Milei y Jair Bolsonaro en Brasil. Obviamente tengo que aclarar, hacer esta salvedad, que no todas las derechas son iguales, pero hay un patrón que siguen al menos Giorgia Meloni, Trump y Milei. ¿Cuál es? El tema del género. Hay una obsesión con el género. Por ejemplo, Giorgia Meloni en sus discursos y en sus intervenciones, ella se autodefine como mujer italiana y como madre de familia. Y ella dice, yo no estoy en contra de las mujeres, estoy en contra del feminismo. El feminismo vendría a ser en Italia, para Giorgia Meloni, todo aquello que socava la identidad italiana. Ella dice que la escuela no tiene la obligación de promover, por ejemplo, decir qué está bien, qué está mal en cuanto al género, en cuanto a la identidad sexual. Ese es el rol de la familia. Pero resuelve el rol de la mujer solamente en cuanto a la institución familiar. La institución familiar como el acervo para transmitir esa identidad italiana. Bien. En Estados Unidos pasa algo más o menos parecido en cuanto al género. Vos recordarás en la inauguración de Trump que decía, vengo a decirles que hay dos sexos. Y solo dos. Exactamente. Y bueno, ya hemos visto de que, por un lado, con toda la influencia de los últimos años en cuanto a los estudios de género, que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El sexo tiene que ver más con las hormonas, con la cuestión biológica. El género tiene que ver con los roles que te asigna la sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa acá? ¿Quién queda afuera? Bueno, todas las identidades que no se reconocen ni como femeninas ni como masculinas, los no binarios o los trans. Así que es una discusión que se está dando y obviamente Milei, al tener estos socios ideológicos, más como Donald Trump, llevando a cabo o liderando una potencia como es Estados Unidos, se siente más cómodo para hacer este tipo de declaraciones, donde después esto obviamente recibió el respaldo de Elon Musk, ni nada menos. Pero sí hay que mirarlos muy de cerca para tener en cuenta cuáles son las diferencias. Bueno, ahí te dije una similitud, lo que es el género. Por otro lado, en lo económico, vos me vas a decir, Milei no es nacionalista, pero él en el discurso de Davos y en otras intervenciones públicas e internacionales, él viene a decir que él viene a defender a Occidente. Bueno, también es una similitud en cuanto a Giorgia Meloni, a Víctor Orbán y a Donald Trump, que dicen que Occidente está en peligro.
para Milei, Occidente está en peligro en cuanto a la inmigración y en cuanto al socialismo. Una visión anacrónica, porque ya no corremos el riesgo de ser invadidos por los comunistas, como a él le gusta pensar, ¿no? Tiene que ver más que nada con una cuestión de la Guerra Fría. Es como resucitar enemigos. Sí. Y por otro lado, Trump ve que Occidente está en desventaja también por la inmigración, particularmente él dice que por la inmigración que recibe del sur, porque vienen a socavar la cultura norteamericana. Obviamente se basan mucho en las teorías conspirativas porque no tienen sustento científico. Esto sí me es importante aclararlo. Y también Giorgia Meloni, que recibe todos los refugiados de África y los refugiados de Medio Oriente, que también se basa en la teoría de la gran suplantación, ¿me entendés? Que Europa no está teniendo, según ellos, ¿no? Según la mirada de ellos, Europa no está teniendo la suficiente población, van a venir los inmigrantes y nos van a suplantar con otra religión. Bueno, es el miedo o es el fantasma, como diría Marx, de que está sobrevolando Europa en este momento. Ahora, qué interesante, mire lo que vos decís, porque fíjate vos que los liberales quieren que el dinero pueda fluir de un país a otro y se pueda cambiar con mucha rapidez. Sí. No las personas. Exactamente, exactamente. Entonces, para unos sí, para otros no. Claro, Bueno, porque de por sí la identidad, el cuerpo de una persona pasa a ser política también, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Emilia, muchas gracias. Y para terminar, sí, me falta contalo. lo único. Lo que veníamos a hablar acá también es el tema de cómo Milei da la batalla cultural, que lo da esencialmente, pero no exclusivamente, en el campo económico. Él, atacando el género, ataca a otra cuestión mucho más general, que es la justicia social, y también al programa de gobierno. No queremos saber nada con el déficit estatal. Entonces, yo atacando la política de género, no conteniendo a las mujeres, y haciendo que todo sea parte de la esfera privada, esfera de la familia, hago que el Estado se retraiga. Y la familia viene a ser como el último eslabón donde recaen todas las responsabilidades sociales y económicas. Ahora yo te digo, Pedro, ¿por qué es esencial para Milei dar esta batalla cultural? Es solamente ganar la próxima elección, es solamente ganar este año en las legislativas, es solo ganar el 2027, o quiere construir un proyecto libertario donde pueda construir identificaciones. Bien, interesante tu pregunta. Creo que cada uno en su casa debe ir buscando las respuestas porque esto es un proceso continuo. Exactamente. Porque a veces tiene marcha y contramarcha. Exactamente. Gracias, Emilia. Gracias, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. Mamá, Mica, sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado. Tenés un gran futuro por delante y queremos que sea acá. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Cuando te veo me siento de vacaciones. Siempre me pasa que te vas y me perdí. Es una banda manejar mis emociones. Ayúdame, necesito un rato más en el cuento. Vamos curando lento nuestra flor. Sé que a veces estoy raro, lo siento. Ya vos sabes que lloro. ¿Sabías que tu participación en el juego legal contribuye al progreso de Tucumán? Por cada cartón de Tuki 10 a través de Caja Popular de Ahorros se generan aportes mensuales que fortalecen nuestro sistema de salud. Apoya el deporte. Proporciona ayuda a comedores, parroquias y organismos de bien público. ¡el Tuki! Además, crea oportunidades para el desarrollo educativo. Con Caja Popular de Ahorros y Tuki 10, siempre gana Tucumán. Un nuevo código es necesario en Yerbabuena. Pensamos qué ciudad queremos para el futuro y tu opinión es importante. Compartí tu visión en yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida.
vida. Bueno, está con nosotros Paula Vincent. Vamos a hablar sobre algo que me parece extraordinario, Paula. Han transformado un proyecto de investigación en una empresa. Así es. Esto es un logro fabuloso. Sí, la verdad que sí. Este proyecto de investigación lleva más de 15 años, en realidad. Se dirigieron tesis doctorales, yo dirigí varias tesis doctorales basándonos en este proyecto y en algún momento dijimos, bueno, tenemos resultados interesantes que pueden dar soluciones a problemáticas del agro y del ambiente, entonces vamos a transferirlo, nos convirtamos en una empresa y bueno, fuimos por eso, digamos, la verdad que... Recibieron financiamiento, pero contale primero a la gente de qué se trata esta investigación, qué es lo que hicieron. Claro, o sea... todo se origina porque nosotros vimos que había problemas macroambientales que eran muy importantes poder afrontarlos, como ser el cambio climático, la deforestación, la degradación de suelos fértiles, la necesidad de alimentos en la población. Hoy en día el 40% de la deforestación que se produce en el mundo es para poder ganar tierras que sean cultivables, porque se está perdiendo las áreas cultivables. Entonces, nuestra idea fue, ¿qué pasaba si en lugar de deforestar para ganar áreas cultivables, convertíamos las tierras que no eran cultivables o que tenían poco rendimiento para el agro, las hacíamos más rendidoras, o sea, que produzcan más rendimiento en el agro? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a ver aquellas plantas que crecían en condiciones extremas, o sea, en condiciones donde no hay agua suficiente, donde no hay una condición mala del suelo como sales. Entonces sacamos esas plantas y además de que tienen sus propiedades fisiológicas propias de plantas que crecen en esas condiciones, tienen alrededor de sus raíces como una colonia de microorganismos que la ayudan a crecer en esas condiciones. Entonces aislamos esos microorganismos, los entrenamos en el laboratorio para que puedan adherirse a plantas de cultivos como soja, maíz, trigo, girasol. Es un proceso que se llama entrenamiento. Es la primer bioinoculante basado en microorganismos entrenados en el laboratorio. Luego lo formulamos y cuando lo probamos en plantas, en cultivos, lo que obtuvimos fueron altos rendimientos en condiciones de poca disponibilidad de agua, o sea, en sequía, o en suelos que no son óptimos, digamos, para que crezcan las plantas. Entonces, qué maravilloso. O sea, había tierras donde no se cultivaba. Claro, que no son óptimas, pues se llaman tierras marginales, ¿no? Tierras marginales que dan muy poco rendimiento. Entonces no les Ustedes agarraron plantas que sí crecen ahí. Exacto. Y sacaron los microorganismos. De las raíces de esas plantas. Los hicieron hacer ejercicio, gimnasia. Los bioentrenamos, se llama. Los entrenaron. Los bioentrenamos. Los llevan a las raíces de otros los cultivos. Los adaptamos para que puedan crecer en raíces de cultivos de soja, trigo, de los diferentes cultivos de importancia, digamos, en Argentina. Y así logramos incrementar rendimientos importantes. En soja, por ejemplo, tenemos un 28% de incremento de rendimiento, que es mucho. Tenemos un 60% de incremento de biomasa, que también eso es algo importante. Claro. Por ejemplo, para la captación de carbono del ambiente. De hecho, ganamos un premio en Louis Dreyfus por ser dentro de las 6 startups más importantes en el mundo de captación de carbono. Y además obtuvimos que en la soja, por ejemplo, un incremento importante de la nodulación, un 70%. ¿Por qué es importante esto? Porque la soja necesita nitrógeno. Y esos nódulos que nosotros aumentamos captan más nitrógeno y por eso necesitan agregar menos fertilizantes. Claro. Nuestra idea es que logremos mayor cantidad de alimentos con una agricultura sustentable, donde no se usen químicos, no se usen semillas modificadas genéticamente, etc. Tiene muchas virtudes, por lo que veo, lo que están haciendo ustedes. Primero, eleva la producción. Sí. Segundo, rescata a los campos que hoy son marginales. Y tercero, frenan la deforestación. Exacto, que se esa pierde idea. mucha biodiversidad, porque en realidad eso es una riqueza extraordinaria, la biodiversidad. Lo que pasa que recién de la cantidad de microorganismos que hay, solo el 15% lo hemos investigado. Totalmente. Y con lo que poco que hemos investigado ya tenemos muchos beneficios para la salud, para la cosmética, para todo. Totalmente. Así como hay microorganismos que son patógenos y nos producen enfermedades, la mayor parte de los microorganismos en realidad son benéficos y nos producen beneficios, digamos. En el suelo existe lo que se llama un microbioma. Hay una comunidad
compleja de microorganismos que interactúan entre ellos y eso ayuda a la fertilidad del suelo justamente. Claro. Entonces cuando el suelo se degrada, se pierden esos microorganismos, se mueren. Entonces nosotros vimos que cuando agregábamos nuestros microorganismos, esa riqueza, podríamos decir, del suelo en cuanto a biodiversidad de microorganismos y a materia orgánica crece. Claro. Entonces no solamente tenemos un beneficio hacia la planta, sino también hacia el suelo. Claro, porque vos lo que le estás diciendo a la gente, a ver, no hay suelo que no tenga microorganismos. No. Ahora, si uno elimina determinados microorganismos, hay un desequilibrio y ese suelo no tiene enfermo. Entonces, es como cuando nosotros perdemos la flora intestinal y nos enfermamos. Bueno, el suelo cuando pierde su flora, o sea, su microbioma, se enferma también. ¿Sí? O sea que el potencial de ustedes extraordinario. Bueno, por eso se transformaron en una empresa y recibieron una financiación que fue fundamental, ¿no? Para avanzar. Sí. Claro, recibimos una financiación de un fideicomiso que se llama SF500, que pertenece al grupo Bioceres, que es una empresa muy importante de Argentina, de hecho cotiza en bolsa. Nos dieron $250.000 y además conseguimos financiación de un inversor ángel también, así que estamos en esa etapa que llamamos Pre-Seed y estamos a punto de abrir ahora lo que se llama la ronda de inversión afuera, en el extranjero, para poder recibir, digamos, nuestra financiación SID, digamos, de semilla. Abrir la rueda de inversión, la ronda de inversión significa quién confía en nosotros, quién quiere invertir. Les van a sobrar, obviamente, ¿no? Sí, por eso ojalá. Ustedes son una startup, que para que le expliquemos a la gente, son estas empresas de base tecnológica de crecimiento exponencial por el servicio que prestan, que es muy demandado. Exactamente, esa es la idea. Vamos en búsqueda de lo que se llaman capitales de riesgo, que son grandes capitales que hay en el mundo que invierten en este tipo de empresas que se llaman startup. Sí. Bien, Paula, esta investigación es tucumana. Es tucumana. Nació acá en Tucumán. Nació acá en Tucumán, las bacterias fueron aisladas acá en Tucumán. Participaron, bueno, tenemos 2 socios más que son investigadores, que es el doctor Conrado Adler y el doctor Ricardo de Cristóbal. Ambos trabajaron conmigo, bueno, el doctor Adler hizo la tesis doctoral bajo mi dirección, el doctor de Cristóbal estuvo como postdoc mío en el laboratorio, o sea que hace muchos años que nos conocemos, y luego se sumó una bióloga que es tiene mucho conocimiento en la industria agrícola, porque estuvo en empresas como Bayer, y se llama Sandra Durman, que es la 4ª fundadora, digamos, de la empresa. Y luego se sumó un perfil de negocio que es un licenciado en economía, Federico Wagnerman, que él está en Buenos Aires, que tuvo trabajos muy importantes en startups de Israel, de Argentina, en el Deutsche Bank en Nueva York, o sea, una persona... O sea, se nuclearon varios saberes. Exacto, porque es necesario, digamos. Porque esto me decía mi hija, ¿no? Me decía, ¿qué les pasa que los investigadores no saben vender su producto? Le digo, que investigan. Claro, y el que vende no sabe investigar. Claro. Entonces ustedes... necesitan todo esto saber. Ahora, ustedes que se reunieron, ¿cuál es el origen de ustedes? ¿La universidad, el CONICET, de qué instituto? Los 3 somos investigadores de CONICET y profesores en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, en la Cátedra de Química Biológica. Estamos siendo incubados, en este momento se llama así la figura, por nuestro instituto, que es el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas, INCIBio, que es un instituto que tiene doble dependencia, CONICET-UNT. Bien, y Paula, ¿cómo patentan esto? ¿Quién termina siendo el dueño de la patente de este conocimiento que generaron? No, el titular de la patente es CONICET y UNT. Y luego nosotros lo que hacemos es pedir un licenciamiento de esa patente, de la tecnología. Bien, ¿qué significa un licenciamiento? Y que ellos nos otorgan la licencia de la tecnología para poder nosotros comercializarla, pero a costa de un porcentaje que se queda el CONICET y la universidad. Claro, siempre reciben... Ellos reciben de vuelta, por supuesto, porque es lo que corresponde. Claro. Y el campo que tienen es extraordinario, porque si hay algo que le está pasando al mundo... Totalmente. Esto es el impacto que ha tenido la naturaleza por el cambio climático. Sí, el cambio climático por las actividades humanas y sobre todo todo lo que tiene que ver con la agricultura. Bueno, cuando yo te escucho a vos digo, gente como ustedes es las que nos permiten confiar
en la seguridad alimentaria de este mundo que va creciendo de una manera exponencial. Exactamente. En este momento hay 200 millones de personas que están en riesgo de hambre. Estamos necesitando alimentos muy rápidamente y esa es la idea, digamos, obtener más alimentos sin hacerle daño a la naturalera, ¿no? O sea, ustedes son los que desmintieron a Malthus, que decía que la gente iba a crecer de tal manera, la cantidad de personas que llegó un momento que no se le iba a poder dar de comer, pero nunca se imaginó. No, se imaginaban que podía surgir, no. Siempre va a surgir alguna solución, me imagino, basado en la ciencia. Para eso hay que confiar en la ciencia. Así que bueno, a lo largo de la historia del mundo, las civilizaciones le han encontrado respuesta a todos los problemas. Totalmente. Por eso estamos hoy hablando acá. Exacto. Así que qué bueno lo de este trabajo. Realmente te felicitamos a vos, a todo el equipo, esto que nació en Tucumán, cómo se investiga en Tucumán. Nosotros siempre rendimos homenajes en vos a todos, y por eso nos dolió mucho cuando de pronto el presidente de la Nación maltrató a los investigadores y que dijo que quería cerrar el CONICET, que los ponía como gente que no tenía ningún valor para la sociedad. Sin embargo, todo lo contrario, son los que nos aseguran la supervivencia. O sea, yo soy una convencida de que tanto la ciencia como la educación es un valor muy importante en un país. O sea, a partir de la ciencia y del conocimiento, un país crece. Las patentes que nosotros presentamos, el Estado va a tener devolución. En lugar capaz que de comprar patentes, las pueden generar con los científicos locales. El conocimiento es muy importante en un país y siempre necesitó mucha financiación y ahora la estamos necesitando. En todas partes del mundo el Estado financia la investigación. Sí. Por supuesto que existen subsidios privados en Estados Unidos, pero el NIH en Estados Unidos subsidia la mayor parte de la investigación. Sí. En una oportunidad hubo una discusión en Francia, porque resulta que habían desarrollado una investigación para solucionar un problema de la vista. Entonces, bueno, el Estado francés había aportado una grande cantidad de dinero. La patentó una empresa pequeña. Vino una empresa más grande, la compró y a ese medicamento lo multiplicó por 3.000. Entonces el Estado salió a decirle, ¿por qué nos cobran ese precio? Y ellos le dijeron, porque somos los dueños. Pero ustedes son dueños de una patente de una empresa que era más chica que la financiamos nosotros. ¿Por qué el Estado tiene que pagar? Y hubo una discusión muy interesante, porque la empresa le decía, mire, yo compré para ganar plata, no pensando en el Estado. Y desde el Estado le decían, miren, nosotros financiamos para beneficiar a la gente, no para que ustedes ganen plata. Bueno, fue una discusión muy interesante, lo hicieron bajar el precio, pero de alguna manera para contar cómo en los países desarrollados se financia. Totalmente. ¿No? O sea, no es que en la Argentina nosotros financiamos y no lo hacen en otro país. No. La financiación del Estado en la ciencia es muy importante en todos los países del mundo. De hecho, el porcentaje del PBI que se aporta para ciencia en la mayoría de los países desarrollados es mucho mayor al que se está aportando por del Argentina. 1% más y nosotros llegamos al 0, ¿cuánto? Al 0, no me acuerdo. 0,2-3%, muy poco. Hasta Brasil tiene el 1,5 por ahí más o menos, así que sí, estamos muy por atrás. Bueno, Paula, Vincent, muchas gracias por venir a contarnos. Bueno, nuevamente felicitaciones, el reconocimiento, alentarlos bueno. Y en voz a todos los que están trabajando detrás de este proyecto. Muchísimas gracias por la invitación y para que se difunda, ¿no? Esto. Bueno, ya volvemos. Es un punto de partida. Mamá. Mica, sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado. Tenés un gran futuro por delante y queremos que sea acá. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente.
Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Un nuevo código es necesario en Yerbabuena. Pensamos qué ciudad queremos para el futuro y tu opinión es importante. Compartí tu visión en yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. ¿Sabías que tu participación en el juego legal contribuye al progreso de Tucumán? Por cada cartón de Tuki 10 a través de Caja Popular de Ahorros se generan aportes mensuales que fortalecen nuestro sistema de salud. Apoya el deporte. Proporciona ayuda a comedores, parroquias y organismos de bien público. ¡El Tuki! Además, crea oportunidades para el desarrollo educativo. Con Caja Popular de Ahorros y Tuki 10, siempre gana Tucumán. Es un punto de partida. Álvaro Aurane, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, querido. Bueno, a propósito del bicentenario de Bernardo de Monteagudo, este tucumano que a veces pasa desapercibido, hoy vamos a hablar de él porque fue un preocupado temprano de la independencia argentina y de la independencia continental. En realidad fue un tucumano continental, porque fue miembro de la Asamblea del año 13, pero también fue ministro de Guerra y ministro de Gobierno en Perú, estuvo con San Martín en Chile, estuvo peleando en las luchas de la independencia, muy polémico, pero no se puede dejar de pensar que él dejó su huella digital en esa etapa de la historia donde participó de las primeras acciones para ver qué tipo de gobierno iba a tener la Argentina después de la Revolución de Mayo. Sí, sí. Y aunque se formó en ley en Chuquisaca, como también Juan Bautista Alberdi, por caso, la verdad es que su profesión era la revolución. Es un revolucionario hecho y derecho. Nace, y el dato del nacimiento no es tan anecdótico, nace el 20 de agosto de 1789, nace un mes después de la Revolución Francesa. O sea, su vida está asignada, digamos, por el sino de las revoluciones. Cuando está estudiando en Chuquisaca, tiene 18 años. ¿No? Cuando egresa en 1808, se dedica categóricamente a la defensa de los más pobres. En ese momento no podemos hablar de países técnicamente, pero sí podemos hablar de patria. Bien. ¿No? Es decir, podemos hablar de que hay una conciencia de ciudadanía que está germinando por oposición a la conciencia de vecino. En la colonia se te otorgaba el título de vecino y el título nobiliario del vecino era don, don Pedro García. Y el vecino tenía que reunir una serie de características especiales. No tenía que tener mestizaje de sangre, tenía que ser católico, tenía que ser rico, tenía que no dedicarse al trabajo manual, tenía que ser propietario, padre de familia, ¿no? Una serie de requisitos y demás. Los revolucionarios en el Río de la Plata, y a su vez, más allá del Río de la Plata, revolucionarios como Monteagudo, reivindican el concepto de ciudadano. Ahora somos ciudadanos. Y él se ocupa particularmente de la ciudadanía más pobre en términos económicos. Vos sabés que él es autor de las principales piezas documentales y de textos de lo que va a ser lo que es dado en llamar el primer grito libertario en América, al menos en América Latina, porque no nos olvidemos los hermanos de Haití, mucho tiempo antes, pero en América Latina, que sustancialmente es la revuelta de Chuquisaca, justamente el 25 de mayo de 1809. Justo un año antes de la Revolución de Mayo porteña de 1810. ¿No? Ya en los textos de 1808, él le pide a los peruanos que
despierten del sueño de pasmo en el que miran como si estuvieran abstraídos básicamente la ignominia a la que es sometida su tierra, y pide que el oprobio de las tinieblas, de la usurpación, dé paso a las primeras luces de la libertad. De eso en general es la prosa de ese tipo que tiene menos de 20 años, que el tucumano Bernardo de Monteagudo. Al año siguiente, en la revuelta del 25 de mayo de 1809, escribe el documento liminar de esa revuelta, que empieza diciendo: hasta aquí ha llegado el día en el que éramos exiliados de nuestra propia patria, ¿no? Esa es la riqueza, digamos, y la inflamación revolucionaria del discurso de él. Sí, una conciencia enorme, un radicalizado total, ¿no? Absolutamente. Y vos sabés que por eso es interesante estudiarlo a Monteagudo en esa dimensión y en ese contexto, porque si no, sobre todo en esta actualidad binaria, donde tenés que ser necesariamente o una cosa o la otra, hay quienes lo van a ubicar a Monteagudo en su condición de revolucionario como un liberal. Sin embargo, digamos, tenía políticas que no eran precisamente liberales, razón por la que otros lo van a ubicar como un conservador o peor aún, como un monárquico. Pero vamos a poner bien eso en contexto. En el mismo año de 1809, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, con asiento en el Río de la Plata, va a mandar, digamos, un ejército a sofocar la rebelión de Chuquisaca. Lo meten preso a Monteagudo. A finales de ese año se fuga de la cárcel y se une al ejército del norte, ¿no? Incluso bajo el mando de Castelli. Y ellos van a recuperar, digamos, básicamente la plaza de Chuquisaca, y ahí, por ejemplo, van a ordenar el exilio de un contingente de medio centenar de españoles a los que repatrian, digamos, a Europa porque eran enemigos de la revolución. Él después va a volver, digamos, hasta Buenos Aires. En Buenos Aires va a escribir en la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno. Se va a hacer de la Logia Lautaro, digamos. De hecho, va a ser uno de los reflotadores de la sociedad patriótica. Después va a fundar un diario que se llama Mártir o Muerte. O sea, como para que quede claro cuál era el objetivo editorial. Claro, digamos, periodismo militante era esto, digamos, claro. no la pavada de los ensobrados, claro, que vienen a repetir un cassette que le dan pregrabo el día antes, ¿no? Y sustancialmente, es un tipo que ya en 1812 empieza a manifestar la necesidad de la declaración de la independencia. 4 años antes del Congreso de Tucumán. Participa, como vos lo adelantaste, de la Asamblea del año 13, una asamblea con la que hay cierta desinformación histórica. La Asamblea del año 13 no declara la abolición de la esclavitud, establece un régimen de libertos. Sí establece la libertad de vientres, es decir, los hijos de seres humanos sometidos a esclavitud ya nacían libres, pero sus padres esclavos tenían que seguir manteniendo, y les crea un régimen de libertos. 11 años para las mujeres, creo, y 12 años para los varones, antes de poder finalmente conseguir la libertad, pero recién va a ser abolida por otro tucumano la esclavitud. Juan Bautista Alberdi, en la Constitución Nacional de 1853. Con lo cual Alberdi se va a adelantar 10 años a Estados Unidos en la abolición de la esclavitud. La esclavitud va a ser abolida en Estados Unidos el 1 de enero del 63 por Abraham Lincoln y por decreto. Acá, por Constitución, en 1853, a instancia de otro tucumano como Bernardo de Monteagudo. Monteagudo
se va a convertir en un hombre de confianza de San Martín, participa el cruce de los Andes, participa... ¿Por qué hay todavía una polémica sobre si él estuvo en la declaración de la independencia de Chile, si participó o no en la redacción Monteagudo? Yo, la verdad es que las fuentes que he consultado confirman que él es uno de los redactores. De los redactores. ¿No? Porque viste que como es polémico, además, a ver, era un moreno y eso le granjeó un maltrato permanente. Lo denigraban llamándolo el Sambo. El Sambo. ¿No? El Sambo Monteagudo. Y bueno, debe ser que ya en ese momento, como incluso hasta el día de hoy, había sudamericanos que se creían descendientes de holandeses. No sé qué decirte, digamos. Sí, ¿por qué le decían? Claro, en como ese si contexto. Como si fuera una colonia noruego, digamos, afincada en nuestro suelo y nosotros no nos hubiéramos dado cuenta, digamos. Y después con San Martín va a volver a Perú en ausencia de San Martín, cuando San Martín se va a reunir con Bolívar para darse el histórico abrazo, digamos, de ellos dos. Ahí justamente, ¿qué es lo que proponía Monteagudo? Que ya lo decía en sus discursos en Chile. Él era propenso a una monarquía constitucional. Porque, bueno, en definitiva son todos tributarios de Hobbes, ¿no? Con esta idea que lo único peor que tener un dictador es tener una anarquía de miles de pequeños dictadores, ¿no? Prefiero un leviatán a 1000 pequeños leviatanes, ¿no? Entonces, además, a ver, explicarle a la gente, era lógico, cuando vos tenés una anarquía y decís, che, ¿por qué no tenemos un monarca? Y es un paso, ¿me entendés? Es un avance para la sociedad. Además, claro, hoy discutir la monarquía cuando la democracia ya tiene años... Claro, y además, ese producto que es la democracia es un producto mucho más reciente que el propio Bernardo de Monteagudo. Y de un proceso de evolución. No, claro... El temor de Monteagudo, que era el temor de Alberdi, que era el temor de Jefferson, que era el temor de los padres fundadores de Marshall y de los padres fundadores de los Estados Unidos, es decir, che, no vamos a cambiar la tiranía de uno, que es el rey, por una ficticia tiranía de varios. Es decir, que me coopten una suerte de mayoría artificial y con esa me termine gobernando el mismo que antes me gobernaba sin esa mayoría. Entonces, y él dice... Necesitamos una monarquía constitucional porque es la única garantía de que no vamos a tener guerra civil. Bien. No sé si tenía razón o no, que sí sabía que venía una guerra civil, bien. Eso lo tenía perfectamente claro y realmente esto es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando San Martín se ausenta de Lima, aprovechan los revolucionarios de tendencia republicana y lo destituyen a Monteagudo. Entonces, bueno, ahí encuentra la muerte, 35 años. Claro, él primero se va a refugiar como hombre de confianza de Simón Bolívar. Con Simón Bolívar vuelve a Lima y efectivamente lo asesinan un 28 de enero de 1825. Ahora, el bicentenario, este año el bicentenario de su asesinato. Qué impresionante, Álvaro, toda esta trayectoria continental, en esta parte del continente de Monteagudo, y morir a los 35 años. Todo eso lo hizo en muy pocos años. O sea, un nivel de compromiso de su cuero y de su honra muy grande, ¿no? Pero además, por eso te reitero, su profesión era la revolución. La revolución, la tenía clara. O sea, che, tenemos que hacer una revolución, llámenlo a Monteagudo, digamos. Claro. Pero así estamos en lo que hoy es Bolivia, o en lo que hoy es Chile, o en lo que hoy es Buenos Aires, claro. O en lo que hoy es Lima. Pues ya, manden a llamar a ese hombre, digamos. No hay que convencerlo, porque la tiene clara. ¿No? Realmente increíble la historia de Monteagudo. Ahora, ese Monteagudo en Lima promovió la expropiación de las fortunas de los latifundistas, es decir, de los dueños de grandes territorios de propiedad privada de origen español, con la proclama que, gracias a la subdivisión y el reparto de esa riqueza amasada por unos pocos
apañados por el gobierno, ahora tenían una vida digna los que ayer tenían que mendicar. Sí. ¿No? Entonces, de nuevo, por esto, digamos, el estudio de nuestros personajes históricos ameritan una mirada del contexto de su momento histórico. Porque si no, ¿qué hace? Lo declara el primer comunista de América Latina. O sea, se adelantó, qué sé yo, recién de 1848 el manifiesto comunista, ¿no? O lo declara liberal porque era un revolucionario, o lo declaras conservador porque quería una monarquía constitucional, o lo declara un demócrata progresista. ¿Cómo lo declarás, digamos? Bueno, no, lo declarás revolucionario. Claro. ¿No? Un patriota, un revolucionario, un hombre comprometido con la libertad y además el brete de la con historia. la distribución de la riqueza, que también esto que hace en Perú le demuestra el concepto del que él tenía de sociedad. Y sobre todo, un hombre de libros, ¿sabes? Porque lo que Chuquisaca brindaba era la oportunidad de acceder a las bibliotecas. Bibliotecas donde estaban probablemente los socialistas utópicos, ¿no?, de Europa. Claro. Justamente el comunismo es un socialismo revolucionario y el propio Engels va a explicar que toman el nombre de comunista para diferenciarse de los socialistas utópicos, a los que respetaban, ¿no? A los que respetaban profundamente. Saint-Simon, por ejemplo, digamos, uno de los mayores, digamos, socialistas utópicos de la Europa precomunista. Pero el acceso a esa literatura que empieza a generar conciencia sobre que no se podía naturalizar que a algunos les sobrara todo, mientras todo le faltaba a otros, viene de los libros. De los libros. De la libertad de pensamiento que da la libertad de prensa. Eso se entiende por qué los regímenes prohíben el acceso a la cultura, por qué en los gobiernos militares se prohibían algunos libros. Hoy ya no se puede prohibir nada porque está todo en las redes. Por eso hoy la ignorancia es una decisión personal. Sí, señor. Ya no es un destino al que te lleva la vida. Sí, señor. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Cuando te veo me siento de vacaciones. Siempre me pasa que te vas y me perdí. Es una banda manejar mis emociones. Ayúdame, necesito un rato más en el cuento. Vamos curando lento nuestra flor. Sé que a veces estoy raro, lo siento, ya vos sabes que lloro. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Transformación de la Ruta Provincial 307. El camino tendrá una repavimentación integral. Contará con servicio de Wi-Fi en algunos de sus tramos. Tucumán, te quiero conocer. Ente Tucumán Turismo. Gobierno de Tucumán. ¿Sabías que tu participación en el juego legal contribuye al progreso de Tucumán?
Por cada cartón de Tuki 10 a través de Caja Popular de Ahorros se generan aportes mensuales que fortalecen nuestro sistema de salud. Apoya el deporte. Proporciona ayuda a comedores, parroquias y organismos de bien público. ¡El Tuki! Además, crea oportunidades para el desarrollo educativo. Con Caja Popular de Ahorros y Tuki 10, siempre gana Tucumán.